Hola, mi nombre es Jesús Ramsés. y juntos hacemos un podcast llamado Amargos como el café, donde hablamos de lo que todos hablan como nadie lo hace. Y hoy es la segunda parte del episodio que quedó truncado porque las preguntas rápidas No fueron no rápidas. fueron rápidas. Bueno, las preguntas sí, las respuestas no. Sí. Ese fue el pedo. Entonces, vamos a retomar desde la parte de salud, porque eso tiene amplias implicaciones. Todo el episodio pasado estuvimos hablando de por qué esta preocupación por estas definiciones, que no es nada más algo semántico, es algo social, tiene implicaciones también de responsabilidad, tiene también implicaciones de análisis, solución de problemas. Entonces hoy vamos a puntualizar y terminar con este tema. Bueno, vamos a hablar Te de veo este tema. apagado. Pues No es te que, veo con la con fuerza fuerza. de siempre. Es que estoy desganado, deshilachado. Te enojaste, te peleaste con tu colon. Me enojé con mi colon y empezó a replicar Se enojó. de manera profusa. Y entonces me ha dejado deshidratado. Entonces sí estoy un poco deshidratado. Indispuesto. Sí, con ojeroso, cansado y sin ilusiones, pero vamos a tratar de echarle todas las ganotas a pesar de los 3 kilos que quizá ya perdí entre ayer y hoy. Okay. Entonces, bueno, estábamos en el tema de salud. ¿Cómo definirías tu salud y por qué? Vamos a retomarlo lo más rápidamente posible. Sí, por favor. Porque si no, otra vez no vamos a acabar. Sí. Salud, dice la OMS, que es el completo estado de bienestar físico, psicológico y social, ¿no? Cosa que ya hemos dicho mucho, que es totalmente un absurdo, no puede ser, o sea... Es un ideal irreal, ¿no? Es política. Suena bonita, pues es una definición estética, pero neta no tiene ningún No es funcional. sentido. Es que ni siquiera es práctica. O sea, la OMS no hace eso. La OMS se aboca a tratar la parte de salud, que sí es salud. Enfermedades, ¿no? Salud y enfermedad. Entonces, si describimos y de una manera muy práctica tuviéramos que describir qué es la salud, es la posibilidad de alargar la vida en las mejores condiciones, ¿no? Y decíamos que los médicos todo el tiempo están utilizando este criterio para tomar decisiones médicas. Uh-huh. Entonces, si tienen que mocharle la patita a una persona, lo hacen porque, oye, espérame, pero eso empeoraría las condiciones de esa persona. Sí, pero si no lo hacen, acortaría su vida. Yeah. Entonces, todo el tiempo, todos los tratamientos, la quimioterapia es un tratamiento muy fuerte y muy desgastante. Pero otra vez están sopesando entre, sí, güey, pero si no... No lo hacemos, este cuate se nos va. Pues dejamos que el cáncer fluya, ¿no? Entonces tenemos que hacer eso para parar el cáncer. Entonces, los médicos todo el tiempo están, operamos o no operamos. Es que tenemos que operar, de preferencia no operaríamos, pero si tenemos que hacerlo y meter en riesgo, digamos, al paciente de la operación, pues es otra vez con la idea de que eso es lo mínimo que pueden hacer para verdaderamente curar a la persona o darle más salud, entendida otra vez como la posibilidad de que viva más y en mejores condiciones. Ok. Bueno, si esto es la salud, que son problemas biológicos y de prolongación de la vida, y los trastornos mentales aún no se demuestra que tengan estos marcadores biológicos inequívocos, ¿por qué se asume que sí son enfermedades? ¿Dónde estarían estas pruebas para decir que lo son? Y para ser muy claros, asumen, por ejemplo, que las adicciones afectan al sistema nervioso, ¿no? Esa es un poco la lógica. Y a la parte de la toma de decisiones, al lóbulo prefrontal, y por dicha afectación, pues ya se considera como un órgano afectado y por tanto una enfermedad. Esta lógica conceptual, de entrada, ¿qué te parece? O sea, como hay esta situación, aunque no hay un marcador biológico, pero sí le pega acá, eso ya lo ponemos como enfermedad, y el ejemplo es adicciones. Alguna vez un usuario en el consultorio me dijo,
es que no, de verdad, esta sensación no es psicológica, esta sensación es física. Y le preguntaba yo, ¿cómo se siente una sensación psicológica? ¿No? Digo, porque vas a hacer la separación de sensaciones físicas y sensaciones psicológicas, entonces pues dime cómo se siente una psicológica. Y se quedó pensando, no, pues no sé. Es que todas las sensaciones son físicas, ¿no? Siempre, y lo hemos dicho también en muchas ocasiones, la base de lo psicológico es lo biológico. Si no hay biología, y cierto tipo de biología más compleja, porque no las bacterias, los virus que se pueden decir que son material biológico, pues no tienen psicología, no tienen un comportamiento diferenciado, digamos, ¿no? Pero sí, digamos, la base de lo psicológico es lo biológico y la base de lo social es lo psicológico. Entonces, no puede existir una sin la otra. Entonces, no estamos diciendo que el comportamiento se dé fantasmagóricamente, que, pues puede que no haya un cuerpo, pero un cuerpo biológico, pero sí hay psicología. No, imposible, no se puede. Si alguien tiene muerte cerebral, no puede haber comportamiento biológico, comportamiento psicológico automáticamente. Entonces, la bronca de los marcadores es que las investigaciones se basan en encontrar una diferencia, un movimiento cerebral respecto de un tipo de práctica particular. Y decíamos la vez pasada, ¿no? Es que mira, cuando vemos rojo, se prende tal zona. Es que nunca vemos rojo. No puede haber una diferenciación. Si estamos enseñando un bocho rojo, un bochito rojo, pues a lo mejor va a haber nostalgia porque, me acuerdo que yo tenía, o mi papá o mi tío tenía el bocho rojo. Es decir, no podemos separar los elementos como si pudiéramos neta, nada más vamos a mostrarle rojo a la persona. No, sí, porque mira, en este cuadro nada más le mostré rojo. Sí, güey, le mostraste un cuadro rojo, ¿no? No fue un bocho, no, pero fue un cuadro rojo. Si le muestras un vestido, pues le vas a tener que mostrar un vestido de cierto tipo, de cierto color, ¿no? Un vestido largo, un vestido corto, un vestido de novia, pero uno y de cierto color. Entonces, la bronca es que cuando ponen enfrente a la persona respecto de esos estímulos y ven un cambio básicamente en la irrigación sanguínea, porque eso es básicamente lo que se ve. Entonces dicen, mira, esa es la zona que controla el gusto por los vestidos o alguna jalada así. Entonces, cuando hay un cambio, ahí se ve ahí ven ellos un marcador biológico, ¿no? Y cuando ven el marcador biológico dicen, pues ahí está, o sea, acabamos de encontrar la zona que se encarga de tal cosa, si se toma una decisión. O sea, fíjate, por ejemplo, ¿no? Lo del lóbulo prefrontal, y que es el que decide, el que toma decisiones. Porque cada vez que tomamos decisiones, se ilumina, o sea, se prende. No mames, ¿qué decisiones, cabrón? Será la misma decisión casarnos que la carrera que voy a estudiar, que si tomarme un refresco o un jugo, que si, puta madre, ¿a qué le estamos llamando decisión? Y lo primero que tienen hecho mierda los psiquiatras y muchos neurólogos, no creo que todos, pero muchos, es justamente el rollo de los conceptos, la conceptualización. O sea, ¿qué estamos viendo cuando estamos viendo? Decía yo, me quejaba de mi primo güey que me mandó, decía él, no existe el TDA, y me manda una imagen de un cerebro con lucecitas en ciertos lugares, ¿no? ¿Qué estamos viendo cuando vemos eso? O sea, conceptualmente, ¿qué estamos viendo? ¿El TDA? Sí, lo ves desde esa observación. Se supone que ahí se ve ubicado la zona afectada. ¿El TDA? En el cerebro. Ahora, otra vez, conceptualmente, para poder observar, decíamos en algún episodio que hay un filósofo de la ciencia que habla de que los hechos están cargados de teoría, ¿no? Entonces, primero tenemos una teoría con la que observamos los hechos. No es al revés, no son los hechos los que surgen y los vemos bien y entonces ya sabemos qué carajos. Entonces, la bronca de este desmadre es, ok, están viendo algo cuando hablan de TDA, pero en el episodio de TDA decíamos, bueno, ¿y qué es esa chingadera?
Pues es un periodo de inatención que ocurre en la escuela o en la casa y que tiene que presentarse estos desmadres antes de los 12 años y una serie de cosas, ¿no? Y decíamos, entre muchas cosas que criticamos, decíamos, ok, un periodo de inatención. ¿Qué chingados es un periodo de inatención? Sí, al final de cuentas no es la atención que le presta a la actividad, sino a otra cosa, pero no es una inatención. Se llamaría, lo que quieren llamar ellos como inatención es que en este contexto debería de ponerle atención a la maestra y en lugar de ponerle atención a la maestra, bueno, diríamos, no le está poniendo atención. O sea, si enfocamos la mirada conceptual en eso, ok, sí, tienes toda la razón del mundo, no le está poniendo atención a la maestra. Pero eso no quiere decir que haya un periodo de inatención. Eso es diferente. Es bien diferente. Porque otra vez, y lo he preguntado incluso en el consultorio, ¿no? ¿Cómo sería un comportamiento de inatención? No tiene sentido. No manches, no tiene ningún pinche sentido. O sea, me quedo viendo a la cámara, pues le estás poniendo atención a la cámara. Me quedo viendo entonces al techo, pues le estás poniendo atención al techo. Sí, es que me distraje con un sonido. Pues le estás poniendo atención al sonido. Ese concepto de distracción es bien interesante, cabrón, porque es más o menos esta lógica del TDA. Me distraje. Solamente podemos ocupar el concepto de distracción en la medida en que tenemos primero que nada claro, más o menos, claro, que hay que ponerle atención a algo que tiene relevancia, que tiene más relevancia. En el lenguaje ordinario se vale jugar con las circunstancias, se vale jugar con los contextos, ¿no? Me distraje del fútbol porque me puse a ver TikTok. Puta, está raro, ¿no? Porque entonces le tenías que poner más atención al partido que al TikTok. Y fíjate cómo el concepto ahí suena raro. Pero si estoy en una junta de trabajo y el jefe está hablando, pues es como muy obvio que la relevancia es ponerle atención al jefe. Y que incluso ahí es cuando empiezan a hablar, es que como saltaste de esto a esto a esto, por eso tienes TDA. Que por lo menos deberían de decirlo así, cabrón, pero no deberían de decir inatención. O sea, otra vez me distraje de que está hablando el jefe, pero ¿qué hice cuando me distraje? Le puse atención a otra cosa diferente al jefe. Sí, que bueno, o sea, al punto un poco a lo que quisiera llegar en esto que estás mencionando es, hay un concepto de enfermedad, ¿no? Como tal, y que justamente ellos hablan de que la enfermedad es cuando ya se afecta el órgano, ¿no? Que ese es el asunto de por qué han querido traer a los trastornos como enfermedades. Porque como no han encontrado estas... es que sí las han encontrado, las correlaciones. Que ahí habría que hablar Es que la primera parte es decir, porque no manches, o sea, si tú dices eso, neta, claro que van a decir, oye, no mames, claro, a puta madre, ve este pinche cerebro cómo tiene estos cambios en estas condiciones. Entonces, no, es que lo primero que hay que aclarar es eso. Ellos dicen que sí. El desmadre es que a lo que dicen que sí es a algo que se está encendiendo respecto de la definición que ellos están buscando, digámoslo ahí, de TDA. Y el hecho de que también veamos que las correlaciones tampoco explican una causalidad, ¿no? Que ese es también el asunto de realmente qué están viendo. Sí, y bueno, ¿cuántos estudios científicos marcan una correlación y después le dan causalidad, ¿no? La correlación son dos o más eventos que pasan, la correlación positiva, que pasan al mismo tiempo. La correlación no marca causalidad, simplemente es, mira, cuando pasa este. Sí, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Ya. La negativa es cuando pasa no pasa ¿no? La bronca es, ¿y por qué después de ver dos cosas, por ejemplo, que pasan al mismo tiempo, por qué vamos a escoger que una provoca a la otra? Es decir, ellos lo que están asumiendo es, mira, aquí hay un cambio, entonces esta es la parte que provoca que no pongas atención. Chinga, ¿y por qué no la distracción? Es decir, estoy aquí, pero después me voy para allá.
es lo que provoca que se prenda esa zona. Ujú. Por eso sí hay que hacer la diferenciación, porque en un caso cuando están viendo marcadores de lo que están diciendo ellos que existe, están viendo cambios cerebrales. Ahorita vamos a traerle ese tema que está cabrón. Están viendo cambios cerebrales. La bronca es que están viendo una correlación, pero como ellos ya decidieron de antemano que el cerebro causa, pues entonces esa correlación vamos a darle la causa al cerebro, Ujú. ¿no? La otra parte es como cuando en las adicciones, que todo este tema parte de adicciones. de adicciones, o algunas otras cosas incluso, no nada más adicciones, pueden provocar afectaciones cerebrales, Ujú. ¿no? La mota, cosas así, puede provocar problemas cerebrales. Pero otra vez, fíjate qué loco. Y lo más loco es que más o menos sí lo tienen claro. O sea, es que la adicción provoca este desmadre. La bronca es que hacen una maroma increíble cuando dicen, ok, sí, esa sustancia provocó esta madre, pero ya que la provocó Esta afectación o deterioro cerebral, es la que hace que caigas en adicción. Pero no dijiste que antes necesitabas la adicción para provocar esto. Ahora, ¿por qué le das un sentido de causalidad a esto? Sí, ¿no? o sea, Es como decir, no sé, estamos tragando unos roles glaseados y sube la glucosa, ¿no? ¿Qué provocó que subiera la glucosa? Si lo decimos sensatamente, pues los roles glaseados. Sí, sí. Pero imagínate que un médico bastante loco quisiera completar la idea diciendo, sí, pero ya que se sube la glucosa, eso es lo que te pide que te compres otros roles glaseados. Se escucha muy tonto. Sí, sí, ya. Ese subidón es lo que captura. Lo que hace que tomes decisiones en ese sentido. Tu centro de decisiones y entonces ahora te jala a que compres más roles. No, los roles glaseados hace que la glucosa se eleve. Punto. Ahora, si la glucosa se eleva, puta, pues se hace un desmadrote orgánicamente que puede provocar ciertas enfermedades. Pero no es, pero sí. Lo de adentro no es lo que causa lo de afuera. Sí, que esa es la lógica, ¿no? De ellos. Y esto tiene implicaciones, ¿no? Porque en términos de vida de las personas, ¿qué puede traer esto en lo social? Decir que estos problemas son enfermedades. Y neta, nuestra pinche crisis, ¿no? Primero que nada, justificaciones. Ok. A ver, es que está bien puesto. Si el alcohólico es un enfermo y el síntoma o los síntomas es tomar mucho y muy seguido, pero además, ojo, descriptivamente se tienen que cumplir estas dos, ¿no? Si tomas mucho, pero muy de vez en cuando, no nadie diría que eres alcohólico. No. Si todos los días te tomas una copa de vino en la comida, como lo hacen en Europa, ¿no? Consistentemente, tampoco nadie diría que eres un alcohólico. Sí, claro. Se tiene que conjuntar, tomar mucho y además muy seguido para hacerlo. Y esas serían la sintomatología. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a alguien que tenga el colon irritado que no vaya constantemente al baño, a evacuar? ¿Cómo le vamos a pedir eso? O sea, ¿cómo chingado se nos ocurre? Sí, o sea, es imposible. O sea, absolutamente. A ver, puede no ocurrir en el baño, pero si la evacuación viene. Sí, no hay discusión. Y fíjate, ahorita neta hice la distinción de la evacuación respecto del baño, porque alguna vez decía, la pregunta correcta de un médico no es cuántas veces fuiste al baño, sino cuántas deposiciones hiciste. Exactamente, neta sí es relevante, no es poca cosa. Yo tuve un usuario que tenía un rollo obsesivo respecto del baño, entonces estaba constantemente pensando que le iba a ganar y corría al baño. ¿Cuántas veces iba al baño? No manches, 10, 12, 13. Sí. ¿Cuántas veces evacuaba? No más de 4. No más de 4. Santa madre, pues no había nada. No hay. Si el médico pregunta, ¿cuántas veces fuiste al baño hoy? 13. ¡Ay, cabrón! Sí.
hay que darle un pinche tapón a este güey, ¿no? Se me va a deshacer, a diluir, ¿no? No, espérame, pero es que de esas 13 nada más hizo 4. Entonces y cada vez menos, ¿no? Sí, pues sí. Y no es poca cosa justamente en ese sentido, digamos, lógico, ¿no? Conductual, ¿no? Si el alcohólico toma mucho y muy seguido y ese es su síntoma, ¿cómo le vamos a pedir que no presente el síntoma? Sí, es una enfermedad. Sí, no hay manera, o sea, es parte de... Es el síntoma. Ahora, seamos claros, el síntoma está muy pinche extraño, porque el síntoma de tener fiebre, el síntoma de evacuar, el síntoma de cuerpo cortado, de una pigmentación en la piel, sí. Ronchas, es un desbalance químico. Esas cosas, esos síntomas son síntomas obviamente biológicos y obviamente simples. Si el síntoma es ir a la licorería, escoger qué chingados me voy a tomar, qué se me antoja con el dinero que tengo para comprar, disponible, ¿no? Porque se me puede antojar algo bien cabrón, pero no tengo dinero disponible o no tanto, entonces dentro de lo que me alcanza, ¿qué me quiero comprar? Y además, ¿de qué tamaño? Pero además, ¿con qué lo voy a mezclar? ¿No? Pero además, ¿dónde lo voy a esconder? Si es que tengo que esconderlo para llegar a la casa. Sí, porque además ya me están chingando en la casa de que estoy tomando. O sea, el síntoma no es una fiebre, cabrón. Sí, no, ya tiene aspectos psicológicos, sociales, culturales, y eso ya no es biológico. Ya no es biológico, no podemos hablar de síntoma. Si anexan al alcohólico, nomás por la pura anexada, desaparecen los síntomas. No pasa otra vez con ninguna enfermedad. No pasa que llevemos a la persona enferma al hospital y, ay, cabrón, desaparecieron los síntomas. Sí. Diamantazos de madre. ¿Por qué? Porque está ocurriendo algo adentro del cuerpo que está generando esa sintomatología. Cuando estamos hablando de alcoholismo, estamos obviamente hablando de una práctica conductual, de una adicción. Pero otra vez, no adicción como enfermedad. Estamos hablando de una adicción como práctica consistente. Claro. ¿No? Y en ese sentido, muchos de los capítulos últimamente han tenido un título provocador y que quizás se haya malentendido, ¿no? Porque dice, tal trastorno no existe, el TDA no existe, TLP no existe. Ahí, ¿cuál sería para ti el sentido que quisieras que la gente, o sea, digo, tiene un sentido de que la gente lo ve y diga, cabrón, ¿de qué chingados están hablando? Pero para ti, ¿qué te gustaría que se queden al final cuando terminen de ver un capítulo de estos? ¿Qué querrías al final como lógica que se les quedara? Es que si es una enfermedad, no tenemos demasiada responsabilidad de la enfermedad. Lo que tenemos es que tomarnos medicamento, que, no sé, hacernos una diálisis. Tenemos que hacer cosas que no influyen directamente sobre la enfermedad. Influye sobre el cuidado, ¿no? Del tratamiento, la adherencia al tratamiento. En todo caso, otra vez es más conductual. Podemos responsabilizarnos de la adherencia al tratamiento. No podemos responsabilizarnos de qué carajos haga el medicamento en nuestro cuerpo. O cómo va a reaccionar nuestros órganos, ¿no? Es que si ese medicamento lo rechaza nuestro cuerpo, no es una decisión. No voy a decir, no voy a convencerme de que no haga una reacción alérgica este medicamento. No, pues ¿cómo te convences? Eso no es algo que controlas. Claro. Simplemente va a ocurrir. La enfermedad puede ceder o puede no ceder. La quimioterapia probabiliza, ¿no? Pero no determina, y en algunos cuerpos pues tampoco reacciona como nos gustaría que reaccionara en todos. Entonces no podemos responsabilizarnos de eso. De la parte conductual sí hay mayor responsabilidad. No es que tomemos decisiones, porque otra vez se simplifica bien tarugo. Entonces estás diciendo que estar deprimido es una decisión. No, estar deprimido es una implicación de una serie de comportamientos en ciertas circunstancias que cuando
digamos, nos dejamos ir emocionalmente, pues empezamos a tejer. Por eso la valía de los manuales para rompernos la madre, porque ahí lo que hacemos es describir una serie de comportamientos que ejecutamos en ciertas circunstancias, con ciertas, ¿cómo decir?, emociones que predisponen a que ese propio comportamiento se presente. Es decir, estoy triste porque mi perrito se fue al cielo. Ok, pues sí, pues a ver, obviamente estás triste, ¿no? Pero ¿qué más hiciste? Pues ya no me bañé, las invitaciones a salir ya no fui. Cuando alguien se acercaba y me decía, oye, pues ya tranquilo, ¿no? Pues yo me enojaba con esa persona, decía, es que tú no entiendes mi dolor, y me peleaba. A ver, ¿y por qué pasa ese tipo de reacciones? ¿Está decidiendo hacer eso? No propiamente, porque claramente que la emoción está funcionando como una disposición, es decir, tenemos más ganas de mandar toda la chingada si estamos tristes, está funcionando como una disposición, pero hay que encontrar la diferencia entre el no puedo y no quiero. Y les digo, ¿no?, a los usuarios, no puedes volar, no puedes. Quien te diga, oye, para quitarte la depre tienes que volar, pues no manches, güey, no. Pero si yo te digo, regresa al gimnasio, sí, no me digas que no puedes, no quieres, no tienes ganas, nada de ganas, porque la propia emoción tristeza pues te lleva a esa pinche posición de no tengo nada de ganas. Claro. No, parece que el cuerpo pesa 3 pinches veces más que lo normal. Entonces sí, claro, obvio, porque estás en esta pinche dinámica. La bronca es que no, si nos quitamos, y eso es lo súper preocupante este desmadre, si nos quitamos la responsabilidad porque es una enfermedad, vi a un TikToker que neta sí me preocupó mucho, en muchos sentidos, cabrón, porque es un güey que tiene cáncer, tiene amputada la pierna. No quiero decir no voy a decir nada negativo, pero no quiero decir el nombre. Muchos lo van a conocer y van a saber quién es. Sacó un video donde está diciendo que se siente de la chingada, ¿no? Y que no ha salido, que no ha tenido interacción social, que es un poquito contradictorio algunas cosas, que no ha tenido interacción social, que no tiene ganas de nada, que la chingada. Y es un güey que usualmente lo que hace es ocupar sus redes para aventar buena vibra. Entonces, la neta es que mucho es chaleganismo. Pero cabrón, cuando ves a un güey que no tiene una pierna, que tiene cáncer, que ha vencido a la enfermedad y ha vuelto a la enfermedad, y ese güey es el que te está diciendo no te hagas menso, haz ejercicio. Sí, tiene otro sentido. Tiene peso, ¿no? Tiene cierta autoridad y entonces el chaleganismo se vuelve poquitito más efectivo. Pero la neta es que sí, mucho de lo que dice parte del chaleganismo. Sí. Claro. Sí es hazlo porque tú eres poderoso y es sumamente religioso, que no critico eso, pues, pero encomiéndate a Dios, cosas que no son prácticas, sino que simplemente es como motivacional en ese sentido de chaleganismo. Y entonces en ese video en particular estaba diciendo, me siento de la chingada. Sí. No había querido grabar videos, lo grabé porque me di cuenta de que tengo que hablarlo y tengo que decirlo y la chingada, y me siento muy mal y no he tenido interacción social, no he querido levantarme, y empieza a decir, y tengo depresión y estoy medicado, y esto no es algo que dependa de mí, esto es algo que es una enfermedad, mis cables en el cerebro se cruzaron, y entonces esto no quiere decir que no siga pensando todo lo que les he dicho en mi contenido, simplemente que esto es una enfermedad. Dije, puta madre, cuando lo vi diciendo eso, dije, me lleva la chingada, porque lo malo con eso es que si de por sí es un güey que mucho de su propia actitud está sostenida por la propia red social, porque tiene un compromiso con salir y decir, échenle ganas, no se venzan, y eso sostiene el hecho de que se pueda llegar a sentir bien. Lo hemos dicho, cabrón, a veces uno llega al consultorio medio madreado, anímicamente, pero pues, cabrón, tienes que hablar de bienestar y tienes que hablar de solución de problemas, y a veces, muchas veces pasa que estás dándole el consejo al usuario y dices, güey. Hay que hacerlo. Entonces cae el 20. Entonces
A nosotros nos ayuda un chingo para nuestras propias broncas estar hablando en el consultorio de ese tipo de cosas. A ese güey le sirve un chingo hacer contenido de eso, ¿no? Respecto de su condición física, pues le ayuda a mantener una dinámica, no nada más un momento, en donde se sienta bien, más motivado. La bronca es que si ese compadre ya cayó en las redes de las explicaciones, ¿no? De la enfermedad mental. Ya no es su bronca, ya no es su responsabilidad, y ahora ya lo único que tiene que hacer es tomarse el medicamento. Ya él no puede, y es contradictorio porque decía, y les prometo que he tratado de ver a gente y he tratado de hacer mis actividades y he tratado de... Lo primero que me viene a la cabeza es, oye, güey, pero si acabas de decir al principio de tu video que no has tenido interacción social. Sí. Entonces, ¿qué pedo? O sea, es una contradicción, o sí o no, güey. Ahora, vamos a pensar que sí intentó llevarle la contra al manual de la depre. Sí, la bronca es que, a ver, no, seamos bien claros, el pinche manual es una guía. No sustituye la terapia. Claro. Porque el desmadre del manual es que es una generalización. Cuando hago el maldito manual estoy pensando en una persona genérica y en dar una guía. Pero en la consulta es tú quien eres, a ti en particular que te gusta, a ti que te mueve, para hacer un diseño para ti. ¿No? Si a mí me dijeran, mira, perfecto, voy a sesión porque estoy depre, y me dicen, perfecto, te vas a meter a clases de baile. Y no mames. No mames, no tengo ganas de ir a clases de baile, pero es porque estás depre. No, güey, no me preguntaste cuáles son las cosas que a mí me gustan. Claro. Si me mandas a clases de baile, cabrón, no quiero ir. Aunque no estuviera depre, no quiero ir. Sí, te va a mandar al diablo. Claro. Pero si me mete a ejecutar prácticas que en la entrevista yo me tendría que haber preguntado, ¿no? Para entender cuál es mi dinámica y cómo puede contribuir a armar un plan que sea totalmente adecuado para mí, entonces ahí funcionalmente podría conectar. ¿Cuál es la bronca con este compadre? Pues que si de por sí trae un rollo de chaleganismo, no trae un rollo funcional. Neta, y si no trae un rollo funcional, neta, hasta me daban ganas de escribirle. Si no trae un rollo funcional, pues sí, va a intentar hacer cosas, es decir, va a intentar echarle ganas. Sí, como lo ha hecho siempre. Como lo aconseja siempre. La bronca es no, carnalito, son tus condiciones particulares, es tu vida particular y tenemos que hacer un plan que te saque adelante a ti. Mi gran preocupación es que es un güey que de por sí tiene un chingo de condiciones físicas cabronas y que de por sí ha tenido que superar un chingo de cosas y que ahora se venza diciendo, se me cruzaron los pinches cables, no es mi pedo, lo único que yo pienso hacer respecto de esta depre es tomarme mi medicamento. Y ya. Valió madre, porque siempre decimos el ejemplo de la tía deprimida que lleva 20 años tomando antidepresivos y es la única responsabilidad que asume respecto de su depre. Sí, nada más seguirte tomando la pastilla, pero no modificar la dinámica en la cual ya se metió, que es perfectamente como decías, ¿no? La que está descrita en el manual para deprimirte. Y mira, hay un montón, no nada más los trastornos, hay un montón de justificaciones moralinas que la psicología pop genera, ¿no? Yo necesito, porque no tuve papá, entonces nunca tuve la aprobación de mi papá, y como no la tuve, entonces necesito aprobación. Puta cabrón, es que si te metes eso como teoría, pues entonces vas a andar diciéndole a las personas que te rodean, necesito que me reconozcas, que me apruebes. No, güey, necesitas trabajar sobre eso porque tienes que darte cuenta que si bien la aprobación no está mal, sí, se siente rico. No puedes buscarla como si fuera una especie de droga. Sí, o la solución para que tú ahora sí hagas las cosas. Claro, mi dosis, ¿no? de aprobación, no, güey. Si lo haces así otra vez, no va a ser funcional en tu vida porque entonces vas a buscar aprobación y en ese sentido puedes hacer estupidez y media para que un grupo específico te apruebe. Y esto está cabrón porque si te juntas con los marihuanos, pues entonces, para que te aprueben vas a tener que entrarles a madre. Claro. Si te juntas con los gays, aunque tú no seas gay, ¿no? Pues
pues ahora queda bien con ellos para que te aprueben, aunque a ti no te guste. Sí, no. O sea, no Pues tiene se sentido. convierte, se descompone absolutamente todo. Pero sí, o sea, si de por sí eso pasa, ese tipo de explicaciones nos comprometen. Ese tipo de teorizaciones que generamos, ¿no? Necesito aprobación, es que me dejó mi papá, entonces tengo abandono, entonces ahora te amenazo prácticamente a ti porque, oye, güey, no tuve papá, cabrón, no se te ocurra abandonarme, güey, porque me voy a sentir muy mal si me abandonas. Entonces otra vez, ya no es mi responsabilidad, es la tuya. Sí, tú tienes que cuidar que yo esté bien. Que yo esté bien. Entonces, si de por sí esas teorías están cabroncísimas y están de la chingada y le quita responsabilidad a las personas, y cuando le quita responsabilidad, le quita la posibilidad de tener bienestar, ahora justifícalo médicamente, cabrón. Ahora haz dibujitos con partes del cerebro encendidas y dile a la gente, ahí está el TDA. Y ahí está tu enfermedad, entonces... No manches, cabrón. Otra vez, dile al alcohólico que está enfermo. En muchos casos quieren que funcione como un susto, ¿no? Pero, carajo, hay un montón que lo que dicen es, esto no es mi pedo, Sí. Estoy enfermo, yo no tengo responsabilidad sobre lo que hago, aunque mi síntoma sea ir a la vinatería y comprar y no, de todos modos yo no soy responsable de esto. No me jodas, si eres responsable, otra vez, no simplonamente como una decisión, ¿no? De, ¿me hago alcohólico o no me hago alcohólico? No, pues creo que no tengo ganas hoy, Hoy no me soy pregunto alcohólico. mañana, no. Otra vez, son dinámicas que nos empujan cada vez más, en la medida que se hace más habitual, nos empujan a eso, ¿no? Lo decíamos con el podcast. ¿Cómo fue el primer episodio, cabrón? O sea, ya habíamos hecho pruebas, nos habíamos grabado y no lo hacíamos. Y lo que te dije fue, güey, necesitamos hacer el primero para que nos arranquemos. Maestro, desde que hicimos el primero, lo hemos hecho ordenadamente, por temporadas y lo que sea, ordenadamente, ¿no? Ahora ya es una dinámica que contemplamos en nuestra semana. Sí. Entonces ya es mucho más fácil hacer esto de lo que era en un principio, ¿no? Antes había muchas fricciones, ahora no. Lo mismo pasa con cualquier hábito, ¿sí? Si es hacer ejercicio, pues mientras más haga ejercicio de ciertas maneras regulares, cada vez hay menos fricciones. Y es más, cada vez hay más facilitadores, ya tienes amigos en el gimnasio, ya estás soltero y le echaste el ojo a una chava del gimnasio, pero que ya se ve más trabajada, pues échale más ganas, cabrón. Hay facilitadores. Pero así como hay facilitadores para ese tipo de dinámicas, pues también obviamente las hay para otras que no tienen que ver necesariamente con sustancias, porque hablamos de la llamada ludopatía, que pues, otra vez, adicto a los juegos de azar. Chinga. A los juegos de azar. Oye, güey, ¿también eres adicto a serpientes y escaleras? Sí, también. Porque puedo apostar ahí. Dirían, si jugara así. Pero, sí, no, o sea. no son esos juegos. Sí, las distinciones son absurdas. Entonces, ¿y a qué sustancia eres adicto si eres ludópata? Porque, oye, no mames. A la dopamina. A la dopamina. A una sustancia generada por el propio cuerpo. No mames, pues entonces podemos hacernos adictos a lo que sea. Y qué curioso, podríamos hacernos adictos a hacer las cosas bien. Porque cuando hacemos las cosas bien se detona dopamina. ¿Pero a eso no le llamamos adicción? No, porque ya es bueno. De hecho, de ahí viene la siguiente pregunta. ¿Por qué se empezó a colocar a los comportamientos que no nos gustaban la etiqueta de enfermedad mental? Propiamente no había marcadores o claridad que causaba quizás su conducta, ¿no? O sea, antes. Pero sí había unas sustancias o tratamientos que apaciguaban y se aplicaban, ¿no? A los loquitos antes. O incluso a las histéricas, ¿no? Que había esto de la manoterapia. Ay, no, que neta. Es que eso permite las explicaciones pendejas. O sea, eran prácticamente abusos. Sí, claro. Sí. No quiero decir el nombre completo. Sí, pero justamente esa es la pregunta, ¿no? O sea, o el tema hacia donde
también estamos hablando digo, por un lado está ¿qué queremos decir cuando no decimos que no hay TLP o TDA? O sea, queremos decir que no hay ahí una enfermedad biológica. Queremos decir que ahí hay dinámicas, que sí hay problemas. De hecho, lo que no queremos decir es que no hay sufrimiento y que la gente está siendo tonta. Queremos decir que con base a esas explicaciones se está contribuyendo al sufrimiento y a mantenerlo, perpetuarlo y que incluso no haya una Porque manera. no lo explicamos bien. Exacto. Y en ese sentido llega un punto donde decimos, caray, también hay una serie de conductas locamente que porque a cierta gente no le gusta, también ya es etiquetada como un trastorno, ¿no? Ahí tenemos esos orígenes de la homosexualidad, en el DSM. Que era considerado trastorno. Sí, sí, y la disforia de género en su momento también tuvo sus temas. Todavía. Y estamos hablando de que de repente algo no nos encanta. Socialmente hablando, no particularmente hablando. Sí, ¿no? Y de que esas dinámicas, pues de repente se nos ocurre decir que son enfermedades o trastornos. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el punto de hacerlo así? A ver, el punto es la tradición. El punto, a ver, o sea, ¿por qué hacerlo así? No. De inicio no hay una mala intención. De inicio, la medicina ha sido muy exitosa en tratar, en construir su disciplina y en dar resultados. No manches, o sea, es impresionante lo que se viene en investigación. No manches, o sea, neta, es una pinche locura, ¿no? Yo de verdad no creo que estemos tan lejos de la vida eterna, salvo accidentes, donde quedes ahí planchado, pero, o sea, de la regeneración celular, o sea, de que las células sigan, digamos, creando juventud. No estamos tan lejos, neta, no. Y de un madral, no, bueno, es que hay cosas impresionantes. Al ser una disciplina tan efectiva y tan prometedora, pues entonces tiene autoridad. Pero si a eso le sumamos lo que hemos dicho de un mal dentro de la psicología, que es el dualismo, que esto tiene siglos. Puta, pues, el dualismo primero hablaba de alma y de cuerpo, ¿no? Y el alma, en muchos pensadores, controla al cuerpo. Y después se pasó a la mente. Es como de no seamos absurdos, no hablemos del alma, eso es esotérico, la chingada. Hablemos de mente, ya cuando se empezaron a dar explicaciones psicológicas, mente y cuerpo, ¿no? Y puta, ¿cuántas veces todavía se habla? Ya se está erradicando el rollo de lo mental. Sí, casi ya no. Lo cerebral. Lo único que hicimos fue un tránsito al cerebro porque se escucha más científico que haya una materia. Entonces ya no es el alma esotérica, ya no es la mente como una especie de peinado afro que vive por ahí también esotéricamente. No, ahora ya se transformó en el cerebro. Y el pedo con eso es que el dualismo siempre ha dicho que esa cosa que no es, que de entrada no era física, controlaba el cuerpo. Ahora ya le dieron materialidad a la cosa que controla el cuerpo. Es decir, es el mismo pinche tratamiento. El cerebro controla el cuerpo, el cerebro ordena que hagamos cierto tipo de cosas. Y carajo, si eres un médico con formación médica, sí. Pues claro que lo vas a ver con mucha claridad. Claro, el cerebro causa el comportamiento. Entonces, de entrada no hay maldad. Pero lo hemos platicado también, cabrón. Pero sí, las farmacéuticas hacen inversiones, puta, neta, estratosféricas de lana para curar enfermedades, ¿no? El Alzheimer, cabrón, no manches, imagínate cuando pueda curarse esa madre, cuando pueda curarse el cáncer, las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que pueda, puta, sí, casi toma esta pastilla y ya con eso la armaste, no manches, o sea, va a estar... va a estar de poca madre. La bronca es que cuando las farmacéuticas se dan cuenta
de que hay cierto tipo de enfermedades que pues dicen que están en el cerebro, dicen que también tiene una causalidad cerebral. No necesitamos hacer demasiada investigación, nomás tenemos que hacer resonancias magnéticas, porque también asumamos ese pedo. O sea, no es que haya otro tipo de tecnología para ver ese tipo de enfermedades. Son las tecnologías, sí, ¿no? Tomografía, resonancia magnética. Es lo mismo que ve fisonómicamente el pinche cerebro, ¿no? Pero ahora le queremos dar explicaciones fantasmagóricas. Y la bronca ahí es que no manches, ¿qué tan barato puede salir? Que en lugar de hacer una mega inversión para curar ese tipo de enfermedades, ¿qué tal que me invento unas cuantas? ¿Qué tal que me invento que obviamente, mira, el cerebro hay una luz ahí que se mueve, entonces obviamente eso causa tal cosa? Sí, hay inversión. Hay inversión en la investigación, hay inversión en los investigadores que tienen autoridad para empezar a hablar de este tipo de cosas, ¿no? En la promoción de esa madre, claro que hay inversión. La bronca es el desmadre de ¿y qué están viendo? O sea, en realidad no están haciendo esa investigación, ¿no? Es mucho más barato que curar, que neta invertirle para curar el cáncer. Es mucho más barato gastar en la promoción, llevarse a los médicos a playitas y la chingada. Y esto se escucha para las personas que no saben cómo las farmacéuticas apapachan a los médicos. Esto se escucha así como de, ay, güey, no manches, eres un conspiracionista. No manches, cabrón. Las farmacéuticas le dicen al médico, güey, recomienda mi medicamento, no el medicamento, a lo mejor que se te ocurra que esté mejor indicado. Sí. Recomienda el mío y yo te voy a apapachar, güey. Yo te voy a llevar a congresos, yo te voy a dar incluso lana, yo te voy a... Entonces, quien sabe de cómo las farmacéuticas funcionan, saben perfecto que pinches farmacéuticas, por supuesto, que tienen la pinche falta de ética para hacer este tipo de jaladas. Ahora, algo súper relevante en este tema que habíamos quedado de platicar, el desmadre de los desequilibrios, ¿no? Hace rato decíamos, la ludopatía, entonces se hace adicto a la dopamina. Oye, güey, pero entonces quiere decir que si hago bien las cosas, si me pongo a leer, si hago ejercicio, si como bien, si tomo decisiones, digamos, de bienestar, pues yo podría hacerme adicto a una buena vida. No, porque eso no es adicción. ¿Por qué no? Si tiene la misma pinche estructura y si me estás diciendo que es dopamina. Que es un subidón, ¿no? Y súbito, que se detona y entonces yo me hago adicto a la sustancia dopamina, entonces voy a buscar dopamina, pero la voy a buscar haciendo ejercicio, comiendo sano, leyendo, ¿no? Yendo a la biblioteca, No, pero eso no es adicción. ¿Qué me estás queriendo decir? Que entonces le vamos a llamar nada más adicción o trastorno a los comportamientos malos, porque lo decíamos la vez pasada. Cuando lo pasamos a otro tipo de órgano, ¿no? El rollo del corazón, que lo he puesto muchas veces de ejemplo. Oye, no manches, ese pinche corazón está acelerado, ¿no? Imagínate un cardiólogo imbécil, que ese corazón está acelerado, hay que hacer algo para normalizarlo. Y que la normalidad significara nada más tiene que tener un ritmo. Nunca cambiar. No, si el organismo corre, no, de todos modos. Si el organismo está relajadísimo, no, un solo ritmo. Esto suena bien idiota. O darle la causalidad a la aceleración del corazón. Es decir, yo salí a correr al parque en la mañana porque mi corazón se aceleró. Es una estupidez, suena bien idiota. No, güey, obviamente no. Obviamente cuando fuiste al parque, porque además ya lo tenías planificado, que querías hacer ejercicio, te pusiste tu pants, tu bandita, tu madre está para el celular, pusiste la pinche música que querías y empezaste a correr, ahí se aceleró el pinche corazón. Es decir, el corazón se acelera, cambia, no se desequilibra, cambia respecto de la petición orgánica. Oye, este güey está corriendo, bombea más pinche sangre, ¿no? Porque si no, se va a valer madre, se va a desmayar este güey. Si lo decimos así, tiene mucha sensatez. Si dijéramos, cuando lo contrario, lo que decíamos primero, cuando el corazón se acelera, eso causa que yo me ponga a correr,
Ay, no, pues obviamente no, eso es una idiotez. Vale, ahora vamos a hablarlo del cerebro. Porque nos dicen exactamente lo mismo. Cuando el cerebro se desequilibra, ¿quiere decir que el cerebro funciona equilibrado? ¿Y qué sería ese equilibrio? ¿No? Sí, que la sustancia está estable, ¿no? Que todas las sustancias están de una sola manera. O sea, otra vez, el corazón no funciona estable todo el tiempo. Los pulmones no funcionan estables todo el tiempo. El hígado no funcionan estables todo el pinche tiempo. Pero por alguna estúpida razón, asumen que el cerebro sí debería de funcionar estable. El órgano más complejo y coordinador de todos los pinches sistemas que anda en super chinga coordinando todo. No, cabrón, ese sí debería. Si yo salgo a correr, si yo veo una chica que me gusta, si me entero de una noticia ojete, si yo estoy saludable, aunque pasen cualquiera de estas cosas, mi cerebro tendría que funcionar estable. ¿De dónde sacamos esta payasada que suena a estupidez? Del hecho de que cuando fallece un ser querido y me pongo muy triste, me dicen deberías de ir al psiquiatra, sí, porque tu cerebro se desequilibró. Y ellos, como hacen sus resonancias y ahí fosforece algo, mira. No, bueno, pero ni siquiera van a hacerle el estudio a esa persona. Esa investigación se hizo. Sí, no, o sea, lo asume como que es... Ya se hizo esa investigación en quién sabe qué chingados sujetos, y como ya se hizo, ya asumo que si tú me reportas que estás triste, se desequilibró tu cerebro. Y entonces hay que darte chochos para equilibrar el pinche cerebro. Cuando es una circunstancia de vida en la cual, justo como en el corazón, ¿no? Si sales a correr, pues es una circunstancia de vida donde el corazón se adapta. Otra vez, ¿por qué debería de haber dopamina si falleció mi papá, el que amaba con el alma? Eso sería el mal puto funcionamiento. No sería... ¿Por qué si está valiendo madre mi vida, me dan un chocho, mi cerebro lo forzamos? Ni siquiera creo que pase, cabrón. Pero bueno, suponiendo que fueran efectivos los medicamentos, lo forzamos a un funcionamiento que no es natural, asumámoslo, ¿eh? A diferencia de otro tipo de enfermedades en donde el corazón que late de otras maneras, ¿no? El hígado que no está cumpliendo ciertas funciones. Oye, espérame, respecto de la salud, hay que hacer algo con ese hígado para que recupere funcionalidad. No puedo, hay que hacer una, ¿cómo se llaman? Cuando le ponen otro pinche hígado. A un trasplante. Trasplante. Es decir, ni siquiera ya va a ser su hígado, va a ser el hígado de otra persona. Es más, hasta cachos de hígado, ni siquiera hígados completos. Te dono un cachito de hígado para que ese cachito de hígado haga la funcionalidad de tu hígado. Y entonces eso genera cierta, genera un poquito más de salud. El desmadre y lo que hemos estado platicando es que qué raro que los comportamientos que son desequilibrados son comportamientos malos. Si eres voluble, como en el bipolar, no es deseable socialmente que la gente sea voluble, cabrón. Entonces hay un desequilibrio bioquímico en su cerebro. ¿Por qué dicen bioquímico? Porque no están viendo alteraciones fisiológicas en el cerebro. Sí, sí. Entonces, bioquímico, pues es irrigación sanguínea, ¿no? Diferenciada, no sé cómo decirlo. Entonces, ahí está el desequilibrio. Pero ¿por qué los desequilibrios pasan nada más cuando estamos haciendo algo moralmente malo? Ahí es donde se señala. O no aceptado. Porque seguramente hay otros desequilibrios, ¿no? Como decías, no sé, te ganas la lotería. Si estoy enamorado, ¿habrá cambios bioquímicos cerebrales cada vez que veo a mi mujer? Sí. Pero no le llaman trastornos. Ni desequilibrio siquiera. Ni desequilibrio, porque eso lo asumen moralmente como positivo. El hecho de que yo esté enamorado y que en esta sociedad se aplauda la monogamia y la familia y la chingada. Entonces, güey, o sea, obviamente sí se detonan sustancias, porque obviamente se detona serotonina y bla, bla.
Sí, pero ¿por qué a esa madre no le llamas desequilibrio? Podríamos pensar que hay una moral en el DSM. A ver, o sea, lo hemos venido diciendo. Y eso es lo cagante otra vez. No es ponernos quisquillosos. Hay una chingada moral metida ahí. Y lo ojete con eso es que primero se convierte en una explicación totalmente estúpida, porque no es cierto que esté pasando así. Y si tenemos explicaciones pendejas, tenemos soluciones pendejas. Entonces, otra vez, nuestra preocupación es, mientras lo sigamos explicando así, vamos incluso en contra de la solución real. Claro. ¿No? Este chavo que estoy diciendo ya se está tomando sus medicamentos, pero ya él solito dijo, mientras se toma los medicamentos ya no está teniendo interacción social. Puta madre. Ok, estás haciendo lo que te dijeron que mejora tu enfermedad, pero estás dejando de hacer las dinámicas que pueden mejorar la dinámica. Sí, que llevarte a bienestar. ¿No? Pero además, no manches, cabrón, absolutamente es un modo de control social. Y lo hemos dicho también en otros episodios. ¿A quiénes vamos a llamar locos? Pues sí, al que se sale de estas normas, ¿no? Que se comporta fuera. Morales. Ajá. Y decíamos, si el rollo progre hubiera avanzado más, ahorita ya socialmente se frenó, ya hay una ola que les está diciendo no jodan, no eres una cebra, cabrón, o sea, evidentemente eres un humano, no pinche cuarentón, no eres una niña de 8 años. Pero ¿y si se hubiera instaurado? Porque se estaba instaurando, ¿eh? Sí. Y en las generaciones de jóvenes todavía hay resabios traen el rollo de no, sí, si salimos a hacer entrevistas a los chavos, los SHs y madre y media van a decir ese tipo de cosas. No, pues bueno, si tú te quieres, si tú te percibes como una niña de 8 años, pues sí, a lo mejor sí. No. Cabrón. Hace algunos años eso puede considerarse una pinche locura. Claro. Pero si socialmente hablando empieza a avanzar y empieza a permearse y lo políticamente correcto significa ese tipo de madres, pues ¿qué crees? La locura sería negarlo. Y al ratito, si avanzara el rollo progre, pues resulta que los que van a estar locos son los que no vean en ti a una dama. Y la bronca también de todo esto es que si se moraliza, ¿no? Desde la psiquiatría, la medicina, los comportamientos, ahora, dices, ya se está difuminando el rollo progre, pero está avanzando el rollo conservador. Y en ese sentido, pues quizá ahora los que van a moralizar son los conservadores diciéndole, ¿no? Y en ese sentido va a ser la misma gata revolcada diciendo... Si una mujer tiene... Imagínate a esos güeyes, imagínate al Temach, al pinche Casaverde, esos güeyes sí digo sus nombres porque no mames, neta. Hay otro güey que no es tonto, pero es bien pinche conservador, el cabrón, no me acuerdo cómo se llama. Imagínate que empiece a crecer todavía mucho más ese desmadre. Una mujer va a tener un trastorno si tiene varias parejas sexuales. Porque la mujer no biológicamente, porque puta, les encanta utilizar lo biológico, pero de manera totalmente convenenciera. Para ciertas cuestiones, es que es un tema biológico este desmadre. Sí. ¿No? Para otras cosas, bueno, pero también somos seres racionales. Que me caga, no tienes una pinche idea de cómo me caga cuando salen con la mamada y está ya muy pinche difundida, porque además ya se está prestando para un desmadre de superioridad masculina. Entonces, ¿qué harían sin nosotros, las mujeres? A ver, ¿quién construiría edificios? ¿Y quién repararía la plomería? ¿Y quién? A ver, bola de pendejos, las mujeres lo harían. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Pues porque socialmente ahorita lo hacemos los hombres, cabrón. Como que no piensan que en la Segunda Guerra Mundial se fueron los hombres a la guerra. Por ejemplo. Y se quedaron en Estados Unidos a hacer todo. Por ejemplo. No lo hacen porque socialmente está, digamos, incluso sí más acomodado, es más... ¿cómo decirlo, cabrón? Sí, pues que la dinámica embola social, mejor.
Sí, la dinámica social empuja hacia eso, morales, culturas, tradiciones, empujan más hacia eso. Pero no quiere decir que no puedan aprender. Y no lo puedan hacer, En claro. el momento en el que Que haga falta. Pues, hiciera falta, pues se ponen a aprender a hacerlo. O sea, tampoco, no sé qué imaginan esos güeyes, cabrón. O sea, ay, bueno, qué triste. sí. Pero bueno, si empieza a permear ese desmadre, entonces la normalidad, porque biológicamente el hombre, el macho humano es eh, polígamo, entonces si el hombre tiene varias mujeres, entonces va a ser normal, porque biológicamente así, pero si la mujer tiene varias parejas, no, eso sí es un trastorno. Y vamos a empezar a moralizar. Todo comportamiento. Pero ahora con otro con otros ojos. tinte moral, Sí, ¿no? ya. Y vamos a ser enfermos. Ya viste cómo cuando la mujer tiene varias parejas sexuales se prende una parte del cerebro. Puta madre, pues sí ha de estar muy, muy contenta. Muy ¿no? contentilla. Pero como es un... Desequilibrio. Porque es moralmente malo. Entonces van a ver ese contento como algo malo. Esa es la gran bronca, ¿no? De esto de moralizar comportamientos y ubicarlos como enfermedades, porque eso te da la manga ancha completamente para señalar y medicar, ¿no? Y decir, eso no está bien. Entonces, ese es el gran peligro, ¿no? De esto que está sucediendo. Bien cabrón. Y es bien triste, cabrón, porque cada vez que veo más personas, incluso que conozco, medicadas, ay, cabrón, de verdad, cabrón. Ayer le decía a una usuaria que le acaban de diagnosticar TDA a su hija y que me decía, es que en el test me pusieron, no completa los trabajos, no pone atención a todas las clases, no. Le digo, no manches, pues sí, es cierto. Oye, ¿qué crees? Tú tienes TDA. ¿Qué crees? Yo tengo TDA. ¿Qué crees? Jesús tiene TDA. ¿Qué crees? Cabrón. Si no hay personas que cumplan con todo eso al pie de la letra, ¿quiere decir que todos tenemos TDA? Volvemos a lo mismo, se vuelve una estupidez. Ponía el ejemplo idiota de, es que los humanos tenemos problemas con nuestras alas, porque mira, no nos han crecido a ninguno. No, güey, no es un problema de alas, cabrón, es un problema que los humanos no tenemos alas. Sí, claro. No es un problema. Si todos tenemos TDA, nadie tiene TDA. Es lo que hemos dicho de los niños especiales. Si todos son especiales, ninguno es especial. Sí, ¿quién tendría que encargarse de censurar, de prohibir el comportamiento de las personas, castigarlo, promoverlo? Porque pues, ahorita parece que la psiquiatría, ¿no? Y muchos psicólogos están haciendo esa labor, ¿no? ¿Quién tendría que hacerlo? A ver, de entrada sí te puedo decir, el Estado es un regulador, pero es un regulador, no es un... ¿Quién dicta? No tendría que ser de entrada quien dicta. Muchas veces así es, en las pinches dictaduras, pues empieza a crear manuales de comportamiento, ¿no? Aceptados y no. Sí, pues ahí está en Corea del Norte, ¿no? Que le dicen qué hacer, qué pensar. Hasta dicen que su líder, ¿no? Ganó la Copa del Mundo, tienes que creer en esto. Sí. O sea, y si no lo crees, estás loco. O sea, te censuran, pues. Sí, pero lo que he dicho de por qué demonios tenemos una Cámara de Diputados y senadores, ¿por qué no se les ha ocurrido la grandiosa idea de hacer una constitución perfecta y ya? ¿No? Nada más que la hagan bien una vez en lugar de que la estén reformando. No, porque la vida social es una vida cambiante y dinámica. Entonces tenemos que tener Cámara de Diputados y de Senadores porque necesariamente se van a ir haciendo reformas en las leyes en la medida que cambie lo social. Pero entonces no es una prescripción como tal. No tendría ni siquiera que ser una prescripción, tendría que ser una regulación. ¿Cómo se mueve la moral? Pues se mueve socialmente, cabrón, con factores súper complejos, a veces también, como ahorita, como con las farmacéuticas, pues hay cotos de poder que influyen en aspectos morales. También es cierto. Pues, pero ¿quién tendría que? Pues, digamos, nadie, pero como pasa, pues así, las personas que tienen poder son las que lo hacen. empiezan a generar
esa prescripción de lo que está bien y mal. Y lo ideal es que, digo, ahí ya es más bien un tema de incluso política, ¿no? Porque es quien tendría que tomar esas decisiones. Pareciera ser que es pues, las propias personas, ¿no? Las que tendrían Las que decidir. personas y las prácticas, pero eso sería inocente, digamos, de no saber cómo funciona. A ver, el rollo de la meritocracia como un rollo institucionalizado, pues es súper conveniente para los ricos, porque es una forma bien chingona de echarle la culpa a los pobres de su pobreza y para que los propios pobres culpen al otro de su pobreza, cabrón. ¿No? Bueno, oye, güey, pero tú estás igual de jodido. Pero yo estoy leyendo libros de superación personal y de finanzas chaleganistas y madres así. Y yo voy a salir de mi pobreza, ya verás, te lo voy a demostrar y la chingada. Sigue siendo igual de jodido, cabrón. Regularmente no avanzan porque la movilidad social en México no se mueve. Oye, pero yo conozco una persona que no tenía dinero. Y sí, güey, una persona. Cuando decimos no se mueve, no estamos hablando de una persona que se movió. Estamos hablando masivamente, significativamente. No hay movilidad social en México. Entonces, pues es un cagadero. Es un rollo político. Sí, sobre todo en estas épocas, es que está bien cabrón. Por eso no voy a adentrarme, porque además para colmo no soy para nada experto, pero por eso la democracia empieza a hacerme dudar, cabrón. Ahora, ¿y qué pondrías en su lugar? No tengo una perra idea, pero cuando las redes sociales se explotaron al nivel en el que están y la popularidad ya no es un desmadre, digamos que se gana. Sí se gana de algunas maneras, ¿va? Sí. Pero no estudiando, no. Sí, no, lo que más pega. Lo que más pega llama. A lo idiota. Y entonces, ¿en qué se convierte la democracia, cabrón? Pues en llevar a Cuauhtémoc Blanco a gobernar primero Cuernavaca y después Morelos, porque es popular. O ahora va a ser que fueras juez de la Suprema Corte, ¿no? Porque es popular. Vamos a la parte propositiva de este programa y ya vamos a terminar. Si no es el origen del comportamiento del cerebro ni nacen de desequilibrios químicos, nos estamos engañando y en realidad somos felices, pero no lo sabemos. ¿O dónde podemos encontrar el origen de nuestros problemas para empezar a atenderlos? Los problemas personales, pues en las interacciones cotidianas. Sí, y me refiero un poquito a esta pregunta, somos felices, pero no lo sabemos, porque parece ser que tenemos desequilibrios y pues realmente, pues parte de la vida. O sea, realmente no tendríamos que estar medicados. Sí, fíjate, sí, yo creo que sí hemos tenido periodos de bienestar. El bienestar es una dinámica, no es un solo momento. Yo creo que sí hemos tenido periodos de bienestar y neta no lo sabemos. Oye, güey, pero ¿cómo no vamos a saber que tenemos bienestar? Porque el bienestar no es un pinche episodio de euforia. Es un episodio en donde hay equilibrio y hay consistencia en nuestra vida. Donde las cosas están jalando, no necesariamente de poquísima madre, pero sí bien. Entonces sí podría pasar, porque la bronca otra vez de la expectativa es que cuando nos venden que vamos a estar felices todo el pinche tiempo y que eso sería bienestar, pues es inalcanzable. Ya lo hemos tocado en otros episodios. Entonces la bronca es, sí, claramente sí podría haber episodios de bienestar y no saberlo. Y lo sabemos cuando decimos, era feliz y no lo sabía. Sí, porque ahora tienes ciertas broncas, ciertos desequilibrios y volteas a ver esa etapa de tu vida y dices, oye, güey, no manches. No químicos. No, en la vida. ¿Cómo sí se tendría que atender lo que popularmente se llama TDA, TLP, TDAH? Cambiando comportamientos en dinámicas sociales, entrenando. Y caso en caso, ¿no? De caso en caso, sí, otra vez puede haber particularidades en el tipo de problemas que viene la gente a platicarnos. Sí, puede haber generalidades. La configuración de la bronca siempre es particular. Por eso ahorita que decía de este chavo que está deprimidísimo y que es un güey de chaleganismo, por eso decía,
es que tendría que ir a terapia a que se diseñe un plan particular para él. Finalmente, ¿qué mensaje tú le darías a las personas que han vivido o que viven actualmente con trastornos, con diagnósticos de trastorno psiquiátrico? Todas esas personas que a lo mejor, no como la querida seguidora confundida, como decías. Sí. No, hater confundido. Hater no, confundida. fan confundido. Esta fan confundida. Todas esas personas que han sufrido, ¿no? Y que lo están pasando mal y que asumen que quizá de nuestra parte es insensible o de plano es descalificador que la gente diga esto y que nosotros estamos en ese afán de decirles que no es cierto, no sufren y nosotros estamos cortando margaritas en el campo y diciendo la. ¿Qué le dirías a todas estas personas? Ay, cabrón. Y que están sufriendo, ¿no? Y lo decimos particularmente por un comentario, ¿no? Que hubo en uno de los episodios, en donde se asumía que nosotros vivíamos en el privilegio, que nosotros no habíamos vivido la desgarradora experiencia. De un trastorno. Sobre todo decía del TDA, ¿no? Había un montón de voces en mi cabeza y la chingada. Sí, yo creo que si hubiéramos seguido la lógica normal de la gente que ha sido diagnosticada, seguro nos hubieran achacado 3, 4 trastornos. No manches, bien cabrón. Estaríamos tomando medicamento actualmente. Es una de las cosas que les suelo decir a este primo medio güey que tengo, que venimos de una familia depresiva. Sí, y yo le digo, claro que sí, cabrón, obviamente que sí. Pues nada más hay que ver cuántos de nuestros familiares andan depres o han caído en estos episodios constantemente. Le digo, la bronca es que tú lo quieres justificar biológicamente y yo lo que hago es observar el tipo de prácticas que ejecutamos como familia y decir, pues es obvio que vamos a caer en depre constantemente. Y le decía, ¿no? Pero ¿y por qué yo, que fui depre, que no manches, o sea, estaba en una pinche posición súper oscura en mi adolescencia y juventud, le decía yo, ¿por qué ya no soy depresivo, cabrón? ¿Por qué yo ya no? Yo no he tomado chochos en ninguna ocasión. Tú sí, eres más depre que yo, cabrón. ¿No? Y hay familia, neta, puta, tengo para echar para arriba, familia mía que está tomando chochos, que es mucho más depre que yo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La forma de afrontarlo, el entrenamiento, soluciones muchísimo más, pues sí podría decir incluso complejas, porque otra vez implica un entrenamiento, no implica meterte a la boca un chocho, pero mucho más soluciones de veras. Y neta sí es bien importante, porque yo lo que le diría particularmente a esa chava, primero es, no chingues, no asumas que las otras personas y solamente tú sufres, que ese es el pinche rollo de victimización que nos caga. Y la otra es, sí entiendo perfectamente cómo está sufriendo, sí entiendo perfectamente que está de la chingada, entiendo lo que platicas, que viviste, cómo te sentiste. La bronca es que también entiendo que la manera en que estás buscando solucionarlo no soluciona una chingada. En que al contrario, ¿no? Tanto vivir en la explicación como aplicar en esas soluciones de esas explicaciones psiquiátricas te pueden meter en más broncas, ¿no? Pues sí, porque como no cortas la pinche dinámica, pues sigues haciendo lo que te destruye. Sigue pasando lo que te destruye. Sí, qué bueno. Nada más que ahora con una justificación. Sí, que creo que habría que matizar, ¿no? Creo que, curiosamente, o sea, teniendo contacto con... Creo que hay psiquiatras con más sentido común. Claro, muy cabrón. Y creo que es injusto decir que en sí la psiquiatría y todos son iguales. Eso sería vulgar. No, hay psiquiatras muchísimo más responsables. Sí. Entonces creo que hay una ala quizá o una forma de pensar que privilegia solamente esta parte biológica y ahí está la solución. Eso es lo que nos choca. Y quien esté más en pro
¿no? De cambiar dinámicas, de entender por qué. Porque el fenómeno, otra vez, o sea, y ese es el pedo, que el pinche fenómeno que estamos queriendo estudiar no es un fenómeno biológico, no es médico. Y si le queremos dar una atención médica, estamos entrándole mal. No va a haber un pinche médico que ayude a que las Chivas jueguen mejor. No como médico. Si lo hace, va a ser como entrenador, no como médico. Porque el pinche fenómeno del fútbol y de que juegue mejor un equipo no tiene que ver con la medicina. Ah, ¿cómo no? Y entonces, ¿por qué hay médicos y nutrición? Ah, sí, porque están mejorando el cuerpo biológicamente para que pueda generar un mejor desempeño. Claro. Pero tú pon ahí un cuerpo biológicamente de poca madre que sea clavadista, ahora ponlo a jugar fútbol. No. Pues ahí está Usain Bolt, ¿no? Que lo pusieron a jugar fútbol y pues no la armó. Hay un chingo de atletas muy cabrones que se pasan a fútbol americano y no la arman en el fútbol americano. Claro. Y de entrada eran atletas que fueron a las Olimpiadas, chingado, ¿no? Y que ganaron. No importa. Si no tienes las habilidades, que no te las da nada más un cuerpo atlético, sino habilidades específicas que desarrollas entrenando, no te vas a hacer bueno. Entonces el médico, claro, y otra vez, que no se entienda, por amor de Dios, que estamos en contra de los médicos. Al contrario. No manches, al contrario, nomás no metan las manos en fenómenos que no les corresponden. Zapatero a tu zapato. Nada más. Vámonos. Vámonos. Mi nombre es Jesús. Ramsés. Y esto fue Amargos como el café. Hasta la próxima. Bye.